Pero antes les presento a nuestro invitado de esta noche. Es Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal e impulsor de la celebración eucarística que en defensa de la familia tendrá lugar el próximo 27 de diciembre en la Plaza de Lima de Madrid. Un acto en defensa de la familia y del futuro de Europa que pasa por la familia. Así subraya la convocatoria. Y de esto precisamente vamos a hablar esta noche con Kiko Argüello. Kiko Argüello, muy buenas noches y bienvenido. Gracias. Al Agua. ¿Qué les induce a ustedes a organizar este acto, esta Eucaristía? La situación de Europa, de la familia, que verdaderamente es catastrófica en un cierto sentido. La cantidad de divorcios. Hay un momento que uno queda realmente sorprendido al darse cuenta que todo el mundo se divorcia. ¿Por qué se separan los matrimonios? ¿Por qué se rompen? Entonces creemos que sea muy importante apoyar a la familia. Decir que el futuro de la humanidad pasa por la familia cristiana. Dios ha querido mostrar el amor que tiene a la humanidad en el amor de la familia. Cuando aparece en el monte Sinaí, se presenta ante su pueblo Israel como el esposo, y llama a Israel su pueblo la esposa, como demuestra el profeta Osés, como es el cantar de los cantares. O sea que el sacramento, el signo en el mundo del amor que Dios tiene a los hombres, es la familia, que es un amor indisoluble, eterno. Cuando este amor se rompe, los hijos quedan heridos en su afectividad, no creerán más en el amor. Y esto es gravísimo. Hay millones y millones de jóvenes que quedan heridos profundamente al ver cómo sus padres en casa se odian, cuando han oído decir a su padre, a la madre, yo te mato, o algo quedan marcados. Y como dice el Papa, nosotros hemos hecho un tríptico que dice el futuro de Europa pasa por la familia, ¿no? Pues dice la Iglesia no puede permanecer indiferente ante las separaciones de los esposos y el divorcio. Y sobre todo ante la realidad, la ruina de los hogares y la consecuencia que el divorcio provoca en los hijos. Entonces no puede permanecer indiferente. Siguiendo un poco al Papa, nosotros creemos que sea muy importante apoyar a la familia, ver el Camino Neocatecumenal es una iniciación cristiana abierta en las parroquias que ayuda y salva a la familia, porque hacemos esa iniciación cristiana en comunidades cristianas, como los primitivos cristianos. Entonces las familias están ayudadas, arropadas por la comunidad cristiana. Entonces pensamos, la comunidad cristiana salva a la familia y la familia salva a la Iglesia. Las familias del camino han obedecido a la Iglesia, que el Papa Pablo VI provocó una encíclica que se llamó la Humane Vitae, que ha sido una piedra angular, un punto importante en la historia de la Iglesia después del concilio. Sobre todo porque muchas conferencias episcopales, como la Conferencia Episcopal francesa, o la suiza, o la alemana, no siguieron a Pedro en este sentido. Y esto ha provocado un desastre en toda Europa, porque prácticamente las familias católicas entendieron, porque la Humane Vitae dice, el Papa dice en la Humane Vitae, Pedro, el vicario de Cristo en la tierra, dice que todo acto conyugal debe ser abierto a la vida, todo acto conyugal. Y que después Juan Pablo II lo ha corroborado en toda la teología que ha elaborado sobre el cuerpo, sobre la sexualidad. Claro, esto, nosotros, al ser una iniciación cristiana abierta en las parroquias, hemos dado a los hermanos, a la gente que viene a nuestras catequesis, la doctrina de la Iglesia. Pero al hilo de la convocatoria, Kiko Argüello, ¿la familia en Europa está más en peligro que en otras partes del mundo? ¿Esto es un mal global, general? ¿Cómo? Si la familia en Europa está más en peligro que en el resto del mundo, al hilo de esta convocatoria que ustedes hacen. Pues en parte sí, porque hay un proceso de secularización gravísima en toda Europa. La secularización en Europa, el Papa dice que no puede abandonar las raíces cristianas de Europa Europa se forma en el cristianismo, se forma con San Benito. Sin embargo, el laicismo operante en España y en casi toda Europa tiene sus raíces en el iluminismo francés. El iluminismo francés ha negado el alma en el hombre. Por eso el problema hoy de Europa es un problema verdaderamente antropológico. ¿Qué es el hombre? Los partidos políticos se presentan y nunca dicen qué concepto tienen de la persona humana, qué es el hombre.
que no tenemos alma. El hombre no tiene alma, no tiene espíritu. El iluminismo francés negó el alma, negó la vida eterna, negó los 10 mandamientos, el comunismo niega la trascendencia en el hombre. Eso es gravísimo. Esto todo ha provocado una sociedad que está enormemente laicista, atea, y que está provocando no solamente la destrucción de la familia, sino que ha provocado unas consecuencias que son inmensos, terribles. Por ejemplo, en casi toda Escandinavia, la mayoría de la gente vive sola. La gente al final vive sola. El gobierno sueco está muy preocupado porque el hecho de que el 70% de la gente viva sola está provocando una reacción económica, porque la gente que vive sola compra solamente una serie de productos, está alterando la economía y no saben cómo ayudar a la gente. La gente está sola, envejece sola. La vida se hace durísima. Dios no existe y la única respuesta que hay hoy en Europa al sufrimiento, a la vejez y a la enfermedad es la eutanasia. Es gravísimo decirlo, pero es así. En Holanda, por ejemplo, en Holanda la ley de eutanasia no se puede matar a un enfermo, según la ley, sin su consentimiento. Bueno, el año pasado la estadística demuestra que el 82% de la gente que han matado en los hospitales la han matado sin su consentimiento, los familiares. ¿Por qué? Porque se ha creado un ambiente en el cual sufrir es como la polución del ambiente, no se puede sufrir. Por eso hay que quitar los crucifijos. La imagen de Cristo es una imagen que molesta, porque si Dios no existe, esta imagen no tiene ningún sentido. No sabe, entonces la única respuesta que hay ante el sufrimiento, ¿cuál es? La muerte, matarlos. ¿Y ese es el motivo por el cual se quiere negar la raíz cristiana de Europa? ¿O por lo menos se intenta hacer eso para que no se reconozca? Bueno, en el fondo la historia se puede ver a través de la lucha del demonio contra Jesucristo. El mal contra el bien, a través de toda la historia. Esta es la lectura profunda de la historia, en el fondo la muestra el Apocalipsis. Es la bestia que persigue el cordero, es el dragón que está persiguiendo a una mujer que está dando a luz. Que es la iglesia, está dando la luz al hombre, a un hombre nuevo, a un hombre que vivirá eternamente. Y esta es la imagen. En este combate, pero no es un combate, nosotros no tenemos, los cristianos no tenemos ningún combate, no tenemos más que, siendo nosotros el cuerpo de Cristo en la tierra, que seguir la misión de Cristo. Cristo no tiene en el mundo donde reclinar la cabeza, porque el príncipe de este mundo es el demonio. Y con él los cristianos estamos en esta actitud. Tendremos que, amando a todos, dar la vida por nuestros enemigos, como hace Cristo sobre la cruz. Usted quiere invitarnos a que veamos un vídeo, ¿verdad? Ah, sí, sí. Pues vamos a verlo y después nos lo comentamos. Lo comentamos, sí. Según estudios actuales, para que una cultura se mantenga durante más de 25 años, se requiere una tasa de fertilidad superior a 2,11 hijos por familia. Con cualquier tasa menor, esa cultura decaerá. Históricamente, ninguna cultura ha logrado revertir una tasa de 1,9. Y una tasa de 1,3 es imposible de revertir, porque esto requeriría un periodo de corrección de entre 80 y 100 años y no existe ningún modelo económico que pueda sostener una cultura durante ese tiempo y esas condiciones. En otras palabras, si dos parejas tienen un hijo cada una, habrá la mitad de hijos que padres, y si estos hijos también tienen un hijo, los nietos serán ya solo la cuarta parte con respecto a sus abuelos.
Si en 2006 nacen solo 1 millón de bebés, es complicado que haya 2 millones de adultos en 2026. Y de la misma manera que la población disminuye, también lo hace su cultura. En 2007 la tasa de fertilidad en Francia fue de 1,8, en Inglaterra 1,6, Grecia 1,3, Alemania 1,3, Italia 1,2 y España 1,1. La media de la tasa de fertilidad de los 31 países de la Unión Europea es de 1,38 hijos por pareja. Las investigaciones nos dicen que históricamente estas cifras son imposibles de invertir. En cuestión de años, la Europa que conocemos dejará de existir. Pero la población europea no está disminuyendo. La causa, la inmigración. La inmigración islámica. Desde 1990, el 90% del crecimiento demográfico en Europa ha sido por la inmigración islámica. En Francia, 1,8 hijos por familia. Musulmanes, 8,1 hijos por familia. En el sur de Francia, uno de los lugares del mundo que tradicionalmente tenía más iglesias, ahora ya hay más mezquitas que iglesias. El 30% de los jóvenes menores de 20 años son islámicos. En las ciudades más pobladas como Niza, Marsella o París, esta cifra ha crecido hasta el 45%. En 2027, 1 de cada 5 franceses será musulmán. Y en solo 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña ha crecido desde los 82.000 a los 2,5 millones. Un crecimiento de 30 veces el número original. Hay más de 1.000 mezquitas, muchas de ellas antiguas iglesias. En Holanda, el 50% de los recién nacidos son musulmanes. En solo 15 años, la mitad de la población holandesa será musulmana. En Rusia hay más de 23 millones de musulmanes, lo que significa 1 de cada 5 rusos. El 40% del ejército ruso será islámico en solo unos pocos años. Actualmente en Bélgica el 25% de la población es musulmana y también el 50% de los recién nacidos. El gobierno belga ha indicado que para el año 2025, 1/3 de los recién nacidos serán de familias musulmanas, tan solo dentro de 17 años. El gobierno de Alemania, el primero en hablar de esto públicamente, ha declarado recientemente que no puede detener la caída en la población alemana, ya que la tendencia negativa es irreversible. Habrá un Estado islámico para el año 2050. El líder libio Muammar al-Gaddafi ha declarado que hay signos de que Alá garantizará la victoria islámica sobre Europa sin espadas, sin pistolas, sin conquista. No necesitamos terroristas, no necesitamos suicidas. Los más de 50 millones de musulmanes en Europa lo convertirán en un continente musulmán en pocas décadas. Actualmente hay 52 millones de musulmanes en Europa. El gobierno alemán ha dicho que se estima que esa cifra se duplicará en los próximos 20 años, lo que significaría 104 millones. Más cerca de casa, la misma historia. En Canadá, la tasa de fertilidad es de 1,6, 5 puntos por debajo de la tasa requerida para que una cultura perviva. Y el Islam es la religión que más crece allí. Entre 2001 y 2006, la población canadiense aumentó en 1,6 millones de personas, de los que 1,2 millones eran inmigrantes. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad es de 1,6 millones. Contando la inmigración de países hispanos, la tasa sube hasta 2,11, justo el mínimo requerido para mantener una cultura. En 1970, había 100.000 musulmanes en Estados Unidos. Hoy hay más de 9 millones. El mundo está cambiando. Es hora de despertar.
Hace 3 años hubo una cumbre de 24 organizaciones islámicas en Chicago. Las transcripciones del encuentro muestran en detalle los planes para evangelizar América mediante el periodismo, la política, educación y otros. Dijeron: tenemos que prepararnos porque dentro de 30 años seremos más de 50 millones de musulmanes viviendo en América. El mundo en el que vivimos no es el mundo en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. La Iglesia Católica ha reconocido que la religión islámica la ha superado en número de creyentes. Hay estudios que demuestran que dentro de 5 o 7 años el Islam será la religión dominante en el mundo. Como creyentes, te animamos a extender el mensaje del Evangelio por el mundo. Esta es una llamada a la acción. Una llamada a la acción. Todo esto que nos cuenta este vídeo, Kiko Argüello, ¿es una hipótesis descabellada? ¿Es un exceso de alarmismo o realmente esto es posible? Es absolutamente posible, es científico. Es realmente lo que está sucediendo. O sea, si lo que demuestra este vídeo, no hay hijos, no nacen hijos. España tiene la menor tasa de natalidad de toda Europa, 1,1. También Italia, bajísima. Esto es muy importante, porque este vídeo no es algo contra los musulmanes. Es un vídeo que nos han cedido los americanos, está hecho en América, y está hecho científicamente. O sea, han estudiado realmente lo que va a suceder y lo que está sucediendo en Europa. Ya uno va a Ámsterdam, ya se da cuenta de lo que está pasando. Uno va a Bélgica, el 30% ya son musulmanes. En Bruselas, el 30% son musulmanes. Se dice que dentro de 5 años el alcalde de Bruselas será musulmán. Y está pasando también en el sur de España, en Granada, en todas las partes. Calladamente, ¿vale?, al tener muchos hijos. Este vídeo, en el fondo, es importante para decirnos una cosa a la Iglesia Católica. En este encuentro que nosotros queremos tener en Madrid, fundamentalmente es una reflexión a la propia Iglesia. Que la Iglesia tiene que despertar y realizar lo que ha dicho Juan Pablo II. Es necesaria para la Iglesia una nueva evangelización. Juan Pablo II dijo esto en la Plaza de Lima en el año de 1982, por eso queremos recoger el guante que nos lanzó Juan Pablo II en la Plaza de Lima y hacemos este encuentro en la Plaza de Lima, llamando a la Iglesia una nueva evangelización. ¿Qué quiere decir una evangelización? Pues que las familias cristianas tienen que darse cuenta de lo que está pasando. No pueden ceñirse solamente, como después que pasó, como decía antes con Humane Vitae, que hablaron de paternidad responsable y creían por paternidad responsable que cada familia relegaban al fuero interno, o sea, a la conciencia de los esposos, el número de hijos. Y pensaban que el número de hijos ideal para una familia católica eran 2 hijos, 1 o 2. Lo cual ha sido una catástrofe, porque una familia que se cierra la vida, después están abriendo las puertas al divorcio, porque los hijos no solamente dan salud a la mujer y belleza, sino que cimentan el matrimonio, lo fundamentan, lo unen, le ayudan en su proceso de laicidad. Y sin embargo, gran causa. ¿Cuántas miles y miles de familias católicas se han cerrado la vida? ¿Cuántos millones de niños que faltan, hijos de los católicos, en toda Europa, por este hecho? Y este hecho ha sucedido porque los episcopados de entonces y el clero no han seguido a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es gravísimo para la Iglesia. Eso es algo enorme. Puede venir un castigo, puede venir una realidad nueva, puede llegar aquí el Islam. El Islam invadió el norte de Europa, que estaba lleno de iglesias del norte de África, donde ha dado figuras como San Agustín, San Cipriano, y hoy no existe ya la Iglesia, ha sido barrida por el Islam completamente. Puede suceder. Entonces hace falta que nos demos cuenta que la Iglesia las familias cristianas tienen que recapacitar y tienen que abrirse a la vida, obedeciendo al Papa, obedeciendo a Pedro. Este es el hecho fundamental de este acontecimiento. Tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia tiene que repensarse a sí misma y tiene que actuar la nueva evangelización. Esta, preocupación e incluso peligros que subraya el vídeo, habla incluso de que en 39 años Francia se convertiría en una república islámica. ¿Esa preocupación es compartida por los poderes públicos? ¿Se preocupan los gobiernos de los países europeos, Estados Unidos, de Canadá, de esto que precisamente denuncia
el informe? No te lo puedo, no lo sé, supongo que estarán preocupados. Pero, por ejemplo, en España pues hay una migración, sobre todo de Sudamérica, ¿no? De Ecuador, etcétera. Lo que pasa es que los hijos, la segunda generación, son más fáciles asimilables de esta cultura laicista, donde hay la droga y donde hay el amor libre y donde las niñas pueden abortar a 16 años sin permiso de los padres, donde es una catástrofe y todo esto. Sin embargo, el Islam tiene una cultura mucho más rígida, donde se vigilan unos a otros. Si una chica no lleva el chador, la pegan o la persiguen. En Italia un padre ha dado 15 puñaladas a su hija porque quería dejar el Islam y hacerse cristiana. En Francia sucede lo mismo. Es mucho más fuerte en este sentido como cultura. Se dan cuenta que el Islam, si cede el paso a la cultura laicista, pues moriría como cultura, ¿no? Y sin embargo el DNA del Islam es la expansión, ¿no? En ese sentido. Por eso es muy importante. Yo estoy muy contento porque la Santa Sede a mí me ha concedido el doctorado honoris causa este año, y en la laudatio que hace la Universidad Lateranense, ha sido Santo Padre, dice una cosa importante, dice exactamente lo que... ¿Quiere que se lo lea yo, Kiko? Sí, pero es que me he dejado las gafas. ¿Será posible? Le leo si quiere. Sí. Sí, aquí. Dice, bueno, o sea, en la laudatio que hace en latín, ¿por qué nos concede la Iglesia el doctorado honoris causa, digamos, al camino neocatecumenal en la persona de Kiko Argüello? Pues dice, en un momento de crisis y de desorientación por parte de muchos, la acogida sin reservas de la encíclica profética de Pablo VI, Humane Vitae, por parte de las familias del camino neocatecumenal, ha sido un auténtico testimonio para toda la Iglesia, mostrando que si hay una comunidad viva que acompaña a la familia, es posible vivir más allá de nuestros miedos y de nuestras dificultades, lo que la Iglesia enseña como camino evangélico para la santidad en el matrimonio. O sea que porque nosotros hemos sufrido mucho, muchos curas nos han atacado porque teníamos muchos hijos, hemos tenido una incomprensión grandísima. Sin embargo, hoy las familias del camino tienen más hijos que los musulmanes. Familias con 10 hijos, con 2, que son maravillosas. Tenemos una liturgia doméstica para pasar la fe a los hijos, a la siguiente generación. Tenemos las comunidades llenas de jóvenes. Es algo impresionante. Pero si esto lo hace la Iglesia entera, somos una parte, pero esto tiene que hacer en las parroquias, pues cambiará la situación de Europa. Seguimos hablando con usted, Kiko. Muy bien. No se vaya todavía, vamos a hacer una breve pausa y enseguida comentamos. Y entre otras cosas quiero que me dé su opinión, por ejemplo, con lo último que ha pasado aquí en España. Ayer, sin ir más lejos, 183 diputados impulsaban esa ley de ampliación del aborto en nuestro país. O cómo influye en la sociedad, por ejemplo, una familia desestructurada. ¿Qué riesgos entraña todo ello y cómo influye realmente negativamente para el desarrollo de una sociedad? De eso hablamos enseguida. Hasta ahora mismo. Seguimos hablando con Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal sobre la familia y el futuro de Europa, al hilo de la celebración eucarística que tendrá lugar precisamente el próximo día 27 de diciembre en Madrid, en la Plaza de Lima. ¿Qué opina usted de los nuevos modelos, como así lo definen los poderes públicos de familia? ¿Qué puedes decir? No, para nosotros la familia es la familia cristiana, que Dios ha instituido y ha establecido. Cuando dice el Génesis, hombre y mujer los creó. No, hombre y mujeres. Hombre y mujer los creó. Y Jesucristo, cuando le presentan, pero Moisés nos permitió el divorcio, pero eso no fue así desde el principio. Y dice Jesucristo, aquí el Papa lo recuerda, dice el Papa, es importante recordar que el amor de los esposos exige por su misma naturaleza la unidad y la indisolubilidad. De hecho, Jesús dijo, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y añadió, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio.
así claro, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles se quedan como sobrecogidos. Ah, entonces, ¿y esto de cómo es así? Qué difícil, ¿quién podrá casarse? Etcétera. Y sin embargo, el matrimonio cristiano se basa en algo que es la antropología profunda del cristianismo. Cuando a ti te fueron a bautizar, no sé cómo te llamas. Antonio. Antonio. Preguntó el cura a tu padrino, tú eras un niño pequeñito, ¿cómo se va a llamar? Y dijo tu padrino, Antonio. Y dijo el cura a Antonio, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y tu padrino respondió por ti, la fe. Y le preguntó, ¿y qué te da la fe? Y tu padrino respondió por ti, la vida eterna. O sea que un cristiano tiene dentro vida eterna, porque Cristo ha muerto, ha venido al mundo para matar la muerte. Porque dice la epístola a los hebreos que por el temor que tenemos a la muerte, todos los hombres estamos sometidos a la esclavitud del demonio. Porque tenemos miedo a morir, miedo a la muerte. ¿Y por qué tenemos miedo a la muerte? Pues tenemos miedo a la muerte porque el hombre se ha separado de Dios, se ha hecho él mismo Dios. Ha roto sus raíces más profundas de su ser persona. Nosotros somos persona porque Dios dijo, tú existes, yo te amo. Pero si el demonio te dice que Dios no existe, que tú eres Dios, que tú vives la vida como a ti te da la gana, etc., no se dan cuenta los hombres que en el fondo las raíces más profundas de su ser están truncadas. ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha creado? Pero no saben conceptualizarlo. Pero la realidad es que después tienen pánico de la muerte, pánico de las enfermedades, pánico del cáncer. Se pasan la vida escapando del sufrimiento y por eso abortan, porque es un sufrimiento, porque es una muerte. Y por eso tienen un amante y se escapan y van al Caribe y se drogan y beben. Se pasan la vida por el... Eso es palabra de Dios, epístola a los hebreos. Tengo aquí la Biblia conmigo siempre. Por el temor que tenemos a la muerte, el hombre está durante toda su vida sometido a la esclavitud del demonio. Y dice entonces, ¿y qué viene a hacer Jesucristo? Viene a quitar este poder que tiene el demonio sobre los hombres y sobre la muerte. Entonces, viene a ver, ¿y cómo viene a quitar ese poder? Venciendo la muerte. Por eso la Iglesia anuncia al mundo, Cristo ha resucitado de la muerte, aleluya. La buena noticia, ha vencido la muerte. Y uno puede decir, bueno, Cristo ha resucitado, ¿y a mí qué me importa? ¿Cómo llega a mí esta victoria sobre la muerte? Esto es el anuncio cristiano. Dice San Pablo que el Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que Dios te ama, te quiere, y no solamente te ama y te quiere, sino te quiere como hijo. El Espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo desciende sobre el hombre y entra dentro de él, ese Espíritu nos dona el fruto de la vida de Cristo, de la acción de Cristo, que es la resurrección de la muerte, y nos da vida eterna dentro. Si tú tienes vida eterna, es muy sencillo. Si eres cristiano y tienes vida eterna y estás casado, un problema que tienes con tu mujer, si no estás casado y tienes esa muerte óntica dentro, que no sabes quién eres, etc., te destruye, te sofoca y te tienes que separar. Pero si tienes dentro el Espíritu de Cristo que habita en ti, gratis, tienes vida eterna, puedes perdonar a tu mujer. No te destruye ese problema. Por eso el matrimonio es indisoluble, porque tenemos vida eterna. ¿Y por qué la gente se separa? Porque no es más cristiana, porque nos falta la iniciación cristiana. Es importantísimo que en las parroquias haya un proceso de iniciación, que se descubra qué es el ser cristiano, qué es. Si es una maravilla tener dentro vida eterna, saber que no nos morimos. Yo no me muero. Si tengo vida eterna, yo no me muero. El día más feliz de mi vida, los cristianos de la iglesia primitiva llamaban dies natalis al día de su muerte, día del nacimiento celeste, día de nuestro nacimiento celeste. Y vemos la muerte con alegría, y la vejez no nos asusta. Es una preparación a la humildad y a la santidad de entrar en el cielo. Porque dice el Señor que los cristianos en este mundo estáis exiliados. Esta es nuestra ciudad, es la Jerusalén celeste. Aquí estamos en exilio, porque este mundo y esta tierra pasarán. Ha dicho San Pedro, vendrán un fragor y serán consumidos, los cielos se desvanecerán y esta tierra pasará por el fuego, porque esperamos cielos nuevos y nueva tierra donde habite la justicia. Yo le voy a invitar ahora a Kiko Argüello a que vea otro vídeo. En este caso... ¿No acabó todavía? No. Un vídeo que tiene como protagonista a la mujer. Y habla del trabajo callado de la mujer. Y no siempre ponderado, porque es el trabajo en la casa, en el hogar, en favor precisamente de la familia. Vamos a verlo. Todo comenzó a ocurrir gradualmente. Entré en la habitación y dije algo y nadie se dio cuenta. Dije, apaguen la televisión, por favor. Y nada ocurrió.
Entonces lo dije más fuerte. ¡Apaguen la televisión, por favor! Finalmente tuve que ir y apagar yo misma la televisión. Entonces comencé a entender. Mi marido y yo estuvimos en una fiesta durante 3 horas. Yo estaba lista para irme. Me acerqué a él, él estaba conversando con un compañero de trabajo. Me acerqué para irnos y él siguió conversando. Él ni siquiera me respondió. Fue ahí cuando me di cuenta. Él no puede verme. Soy invisible. Soy invisible. Allí lo empecé a notar más y más. Llevé a mi hijo al colegio y su señorita le preguntó: Jake, ¿con quién has venido? Y mi hijo respondió: con nadie. Él tan solo tiene 5 años, pero ¿nadie? Una noche estábamos entre amigas celebrando el regreso de una amiga de Londres. Janice había hecho este viaje increíble. Hablaba de los hoteles fabulosos en los que había estado y yo estaba allí sentada observando a las otras 2 mujeres en la mesa. Me había maquillado en el coche de camino. Tenía puesto un vestido viejo porque era lo único limpio que tenía. El pelo enganchado en una coleta, así que me sentía realmente patética. Y luego Janice vino hacia mí y me dijo: te traje esto. Era un libro de las grandes catedrales de Europa. No entendí. Entonces leí la dedicatoria. Ella escribió: con admiración por la grandeza de lo que tú estás construyendo cuando nadie lo ve. No puedes mencionar los nombres de las personas que han construido las grandes catedrales. Buscando por el libro quienes habían construido las maravillosas obras, intentas encontrar los nombres y dice: anónimo, anónimo, anónimo. Ellos terminaron sus obras sin saber que alguien reconocería su trabajo. Hay una historia acerca de uno de los constructores que estaba tallando una pequeña ave en el interior de una viga. Iba a ser cubierta por un techo y alguien se le acercó y le preguntó: ¿por qué empleas tanto tiempo en realizar algo que nunca nadie verá? Está registrado que el constructor respondió: porque Dios lo ve. Ellos confiaron que Dios lo veía todo. Ellos entregaron toda su vida a un trabajo, un magnífico trabajo que jamás verían terminado. Ellos trabajaron día tras día. Algunas de esas catedrales llevaron más de 100 años en construirse. Eso es más tiempo que toda la vida de trabajo de un hombre día tras día. Ellos hicieron sacrificios personales sin crédito a cambio, realizando un trabajo que jamás verán finalizado, por una obra cuyo nombre jamás figurará. Un escritor se adelantó a decir: ninguna gran catedral jamás volverá a ser construida, porque muy poca gente está dispuesta a sacrificar su vida de esta forma. Cerré el libro y fue como si oyera a Dios decir: yo te veo. No eres invisible para mí. Ningún sacrificio es tan pequeño como para que yo no lo note. Veo cada torta que cocinas, cada plato de lentejas que haces, y le sonrío a todos. Veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no salen de la manera que quieres que salgan. Pero recuerda, estás construyendo una gran catedral que no será terminada durante tu vida, y lamentablemente no vivirás para verla allí. Pero si la construyes bien, yo lo haré. Algunas veces mi invisibilidad supuso motivo de aflicción para mí, pero no es una enfermedad que se lleva a la vida. Es la cura de la enfermedad de mi egocentrismo. Es el antídoto de mi propio orgullo. Está bien que no vean. Está bien que no sepan. No quiero que mi hijo diga a sus amigos que trae del colegio a casa: no podéis creer lo que hace mi mamá. Se levanta a las 4 de la mañana y nos hace tortas y nos cocina pavo y prepara la mesa. Más allá de que haga o no esas cosas, no quiero que diga eso. Quiero que él quiera venir a casa. Y en segundo lugar, quiero que les diga a sus amigos: os va a encantar estar allí. Está bien que no vean. No trabajamos para ellos.
Trabajamos para Él. Nos sacrificamos para Él. Ellos nunca lo verán, a pesar de que hagamos lo correcto, a pesar de que lo hagamos bien. Recemos para que nuestras obras se mantengan como monumentos para Dios. ¿Había visto a la mujer invisible? Que se ve perfectamente, pero conocía su trabajo, su dedicación, sus esfuerzos. Sí, sí. Muy bonito, ¿no? Hoy estamos en una cultura, digamos, de izquierdas. El comunismo, por ejemplo, me acuerdo en el 68, cuando yo estaba en Roma, estaba el movimiento estudiantil, todo del 68, comunista, digamos, y los jóvenes se reunían. Me acuerdo de una chica muy mona, que luchaba contra... y decía que todo nuestro enemigo es la trascendencia. Es lo que dice este vídeo. La trascendencia. Por eso cuando el comunismo llegó, por ejemplo, a Checoslovaquia, lo primero que hizo fue expulsar 300.000 monasterios de monjas. Porque una monja que calladamente, una chica joven, mona, que está en un hospital, o con la Madre Teresa de Calcuta, cuidando a enfermos, 10 horas al día, dando su vida, sin que nadie la vea, está haciendo una catedral al cielo, está haciendo presente el cielo, que no hemos sido creados para aquí, hemos sido creados para el cielo. Pero lo primero que hizo el comunismo, Lenin, que es una representación, digamos, del anticristo, fue cerrarnos el cielo y decir que la religión era un opio, era una droga, que la gente que pensaba en el cielo eran unos burgueses que solamente pensaban en salvar su almita y no se preocupaban del sufrimiento de los pobres. Y muchos se lo creyeron, que era verdad, y han cerrado el cielo a la gente. Entonces han dicho que no hay ni cielo, ni vida eterna, ni nada más que esta vida, y esta vida entonces se hace insufrible. Han dicho una mentira terrible, no. Nuestra vida tiene una dimensión escatológica. Todo lo que hacemos está siendo escrito y tiene una dimensión celeste. Somos seres creados para el cielo. Es allí donde nos espera nuestra vida verdadera. Y todo lo que hacemos tiene una dimensión celeste. Dice el Apocalipsis que cuando se acabe el mundo, Dios mandará a traer unos libros donde están escritas todas las acciones de los hombres. Y eso es, o sea, quiere decir que entonces mi vida tiene una importancia enorme. Todo lo que hago, que está siendo recogido, está siendo escrito. La vida de cada persona. Usted vive fuera de España, habitualmente, sigue los avatares viajando, por eso, sigue los avatares de la cosa política española. ¿Te preocupa, le interesa lo que aquí pasa? Sí, amo España, soy español, nací en León, soy español. Sí, veo, se está destructurando España, quieren cambiar esta sociedad y se sufre pensándolo, pero esperamos. No soy tan estúpido de pensar que no, todo se cambiará, todo terminará bien o algo así. No. El Apocalipsis dice que el mundo está mal, que andará mucho peor y que después vendrá el Señor. Esa es la historia. Dice Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe en la tierra? Porque hay que entender el misterio de la libertad humana. Lo más grande que hay en la historia, la mayor demostración de que Dios nos ama es que nos ha hecho libres. Y hay libre, lo cual la libertad es un escándalo para nosotros. Los hebreos decían, después de Auschwitz no se puede creer en Dios. Y Nietzsche decía en así, habló Zaratustra, si Dios existe y no puede ayudar a una persona que está sufriendo, es un monstruo. Y si no existe, y si no puede ayudarle, no existe. Este sofisma que ha destruido la fe en tantos jóvenes en toda Europa. Diciendo, si a una chica la están violentando, es que Dios no puede ayudar. Si una nación la están destruyendo, si un dictador y Dios no interviene, pudiendo intervenir para ayudar a los pobres, Dios no interviene, es un monstruo, dice Nietzsche. Y si no puede intervenir, es que no existe. Con este sofisma, sin embargo, no sabía Nietzsche que Dios, que este hombre que murió en una cruz es Dios, que más ha dado la vida por todos los hombres para salvarles de la muerte y salvarles del infierno y abrirse el cielo y llevarnos a una vida inmortal, una vida maravillosa con Él, el amor. Si tenemos todo sembrado, todos los hombres tienen sembrado el deseo de amar y el del cielo, lo tenemos todos dentro, porque dice la Escritura
que el hombre, aunque ha nacido con un pecado original, que es este pecado de querer ser el hombre, el mismo Dios y dirigir él su vida, sin embargo este pecado no ha destruido el concepto, no ha destruido la naturaleza del hombre. El hombre conoce cuál es el bien, y el bien es el amor. Este es el bien, esta es la verdad, amar como Dios ha amado. Pero después dice San Pablo que descubrimos otra ley en nuestro cuerpo, que queriendo hacer el bien es el mal el que se nos presenta. No quisieras irte con la secretaria que es muy mona, estás casado y te has acostado con ella. Quisieras y después te arrepientes, no quisieras hacerlo, pero constantemente se me presenta el mal que no quiero hacer. Y dice San Pablo, en la Epístola de los Romanos, capítulo 7, dice, entonces si hago el mal que no quiero hacer, no soy yo quien lo hace. ¿Quién lo hace? Dice, el pecado que habita en mi carne. Esto es muy importante, el pecado que habita en mi carne. Y después dice otra epístola, la epístola a los Corintios, San Pablo dice, caritas Christi urget nos, en latín lo digo, el amor de Cristo nos urge dentro, al pensar que si Cristo murió por todos, todos han muerto. O sea, Cristo ha dado la vida por todos los hombres, para que todos los hombres tengan acceso a la vida inmortal y al cielo. Y dice, ¿y por qué murió por los hombres? ¿Por qué murió? Dice, para que los hombres no vivan más para sí mismos. Eso es algo impresionante. O sea que según la antropología de San Pablo, todos los hombres, por el pecado original que tienen dentro, están como condenados a vivir la vida todo para sí mismos. Kiko Argüello, le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en El Gato. Y nos vemos el día 27 de diciembre en la Plaza de Lima, sí. Qué bien. Ahí estaremos. ¿Cuántos hijos tienes? Un hijo. Yo estoy fuera de la media. Muy bien. A ver si te hables a la vida. Por supuesto que sí. Yo estoy animado. Muy bien, muy bien. No, les invitamos a todos a que vengan. Yo le voy a sugerir a ustedes que el próximo día 27 de diciembre no falten a esta cita. La celebración de la Eucaristía por la familia. El futuro de Europa pasa por la familia. Y será, como decimos aquí en Madrid, en medio de la Navidad. Nada más propio, además. Y apoyemos la familia para salvarla. Por supuesto que sí. Muy bien. Gracias. A vosotros. Ya está Gracias siempre, a vosotros. Ya está siempre.